Buenos días, familia Emanuel. Le damos la bienvenida a este devocional. Gozosos, contentos de poder reunirnos con ustedes. Y vamos a empezar, como siempre lo hacemos, orando para honrar a nuestro Dios. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque en medio de cualquier circunstancia, de cualquier prueba, es donde tú más te muestras como poderoso gigante. Gracias, Dios, porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que te aman, Señor. Y aquí hay un pueblo, Señor, que te ama, Señor, que está ahí conectado porque tiene ese hambre, esa necesidad de saber, de conocer tu palabra para ponerla por obras. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos pueda dar ese discernimiento, Señor, para que pueda honrar nuestras vidas, para comprender esta hermosa palabra y poder traer fruto en abundancia. Bendigo a todos los que se conectan, todos los familiares, los amigos, los hermanos. De repente hay una persona nueva. Obra tu Espíritu Santo ahí en su corazón para que la salvación llegue a su vida. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, por cada familia que está ahí. Los bendecimos. Bendecimos, Señor, a nuestra familia pastoral. La bendecimos grandemente. Nos unimos todos siempre en oración por ellos. Sabemos que están en tus manos, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Glorifícate en este pequeño devocional. Desde ya te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, buenos días. Dios les bendiga a cada uno de los que están ahí conectados en esta mañana. ¿Qué les parece si vamos a realizar este pequeño devocional? Y para eso vamos al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al versículo 10. Y la palabra de Dios dice así: Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Cuando leemos esta historia, encontramos en el capítulo anterior que el Señor Jesús está anunciando su muerte y está camino a Jerusalén. Encontramos que tiene un encuentro con un ciego llamado Bartimeo. Y en esta ocasión, en el capítulo 19, encontramos que el Señor Jesús tiene un encuentro con un hombre llamado Zaqueo. El versículo 1 dice lo siguiente: que Jesús habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Ahora, hermanos, tenemos que entender y comprender que cuando el Señor Jesús pasa por un lugar, pasa por una ciudad, pasa por una casa, pasa por la vida de una persona, entra a morar al corazón de una persona, siempre acontece algo, siempre acontece un milagro, siempre hay una razón para glorificar su nombre y para exaltar su nombre. En esta ocasión, el Señor Jesús está entrando a una ciudad llamada Jericó. Y el versículo 2 dice: Y sucedió que pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Dice que el Señor Jesús entró a esta ciudad y un hombre llamado Zaqueo. Este hombre llamado Zaqueo
era un hombre publicano, dice la Biblia, y rico. Dos cosas muy importantes. En los tiempos del Señor Jesús, un publicano era una persona que cobraba impuestos. Sabemos por la historia que Roma dominaba, en aquel entonces gobernaba por el poder que tenía, ¿no? Y los judíos gobernaban en la parte religiosa, los griegos en la parte intelectual. Entonces, habían hombres, como en este caso Zaqueo, un hombre judío que trabajaba para Roma. Entonces, a estos hombres se les daba la responsabilidad, a los publicanos, de cobrar los impuestos que pagaba la gente del pueblo hacia Roma. Pero ¿cuál era el problema de ser un publicano? El problema radicaba en esto, que Roma, por ejemplo, daba un porcentaje de cobro. Decía, por ejemplo, cobren 100 denarios, 50 denarios, 200 denarios, ¿no? Pero ¿qué hacían los publicanos? Ellos cobraban el 50, el 60% más, o sea, cobraban con usura. Entonces, ahí nacía el problema. Y ahora, algo muy importante, Zaqueo no era un simple publicano. La Biblia dice que él era el jefe de los publicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que si las personas que estaban a cargo de Zaqueo trabajaban de la manera que yo le he contado, entonces, el dinero que llegaba a Zaqueo, en cierta manera, era un dinero ilícito. ¿Por qué? Porque él como jefe recaudaba ese dinero. Entonces, cuando leemos el texto que dice que Zaqueo era un hombre publicano y rico, podemos entender que él se había hecho rico a base de la usura, a base de la explotación, del abuso que cometían, el abuso que ejercía con la autoridad que se le había delegado. Y esto nos hace pensar, si lo traemos a este tiempo, ¿cuántas personas ejercen una autoridad en el trabajo, ejercen una autoridad en una posición alta, como en el Estado, y están igual que Zaqueo? Directamente no lo hacen, pero indirectamente, con las personas que tienen a su mando, abusan de esa autoridad que Dios les ha permitido tener, abusan de esa posición que Dios les ha permitido, que Dios les ha otorgado. Es así que el pueblo judío detestaba a los publicanos y detestaban obviamente a este hombre llamado Zaqueo porque él era el líder de todo. O sea, la gente tenía la idea que él obviamente mandaba a cobrar con esa usura y despojaban al pueblo de lo poco que tenían. Entonces ahí nace la razón por la cual estos personajes en la Biblia son odiados, los publicanos. Y otra razón es porque él era un hombre judío. Entonces, al aprovecharse de su propio pueblo, él iba en contra de las leyes de Dios. Recordemos, hermanos, que los judíos hasta los 12 años son formados en la Torá. Ellos conocen la ley de Dios. Y este hombre, en este caso Zaqueo, no es la excepción. Quiere decir que él conocía la palabra de Dios, él sabía lo que decía la Torá, él conocía los mandamientos de Dios, pero sin embargo, en algún momento de su vida, el poder, el hecho de estar en una posición alta, el hecho de repente recibir favores del Estado, ¿no? El hecho de que el pueblo lo viera a él como alguien importante, en algún momento, pienso yo, provocó que se olvidara de Dios, se olvidara de sus mandamientos. Entonces, el versículo 3 dice que este hombre procuraba, Zaqueo, ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Qué interesante la Biblia cuando hace las descripciones en las personas, porque no podemos pasar por alto las descripciones que la Biblia habla. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere decir algo a través de, incluso de su estatura. ¿Por qué?
Zaqueo era un hombre pequeño de estatura y tal vez el hecho de sentirse pequeño o inferior a otras personas provocaba que él se asociara, en este caso, con Roma para poder ejercer un poder y así sentirse importante, sentirse grande, sentirse mayor. Y si lo traemos eso acá, hoy en día también lo podemos ver. Muchas personas que nos rodean, que conocemos, no tienen de repente muchas habilidades, no tienen de repente no son muy preparados, de repente no tienen títulos, pero buscan la manera cómo asociarse con la gente poderosa, con la gente que tiene autoridad. ¿Para qué? Para poder ellos sentirse que son importantes. ¿Se da cuenta? Entonces, pero la Biblia dice claramente que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Amén. Y Zaqueo no es la excepción. Versículo 4 dice que este hombre, Zaqueo, corriendo delante, subió a un árbol, un sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Ahora, Zaqueo era pequeño, Jesús pasaba y sabemos por la historia que cuando Jesús pasa por un lugar, la multitud lo sigue, la gente lo sigue, lo aprieta, los enfermos, los endemoniados, porque el Señor trae milagros, liberación, sanidades, etc. Y dice la Biblia que Zaqueo quería conocerlo, quería saber, de repente a sus oídos habían llegado todos los milagros, se había escuchado todo lo que Jesús hacía. Y creo yo que todos los comentarios sobre el Señor habían llegado a los oídos de Zaqueo y Zaqueo quería verlo. Pero como él era el pequeño, él tenía una limitación, él era pequeño. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Buscó uno de los árboles más grandes, una palmera, un sicomoro, un árbol grande, aproximadamente de 2 metros en aquel entonces. Y buscó la manera cómo treparse. ¿Para qué? Para verlo al Señor Jesús. Qué interesante, porque aún de este versículo podemos sacar una pequeña enseñanza. Que cuando alguien quiere tener un encuentro con Dios, busca la manera, busca la forma, busca cómo llegar a Él. No hay excusas cuando alguien quiere o necesita un encuentro con el Señor Jesús. Yo creo que Zaqueo, en medio de todo lo que ejercía y en medio de todo lo que le rodeaba, y el poder y el dinero y cómo se había hecho rico, aparte que su propio pueblo lo odiaba, no lo miraban bien, no lo querían, en el fondo Zaqueo se sentía vacío. Y creo yo que él quería tener un encuentro con el Señor Jesús. Él de repente tendría las dudas: ¿habrá una esperanza para mí? Jesús tendrá una palabra para mí como lo tuvo con Bartimeo. ¿Tendrá una palabra para mí como lo hizo con la mujer del flujo de sangre? ¿Tendrá una palabra para mí como lo hizo con aquella samaritana? De repente Bartimeo, esas preguntas iban por su mente. No lo sé, estoy elucumbrando nada más. Entonces dice que él se subió a un sicomoro, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Qué interesante el versículo 5. Dice el versículo, la Biblia, la palabra de Dios, dice que el Señor Jesús lo quedó mirando. ¿Y usted se imagina una mirada del Señor Jesús? Una mirada del Señor Jesús. Yo creo que cuando Zaqueo sintió la mirada del Señor Jesús, lo más profundo de su alma y de su ser fue removido. Salió todo lo que Zaqueo guardaba en su corazón, fue descubierto delante del Señor. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque el siguiente versículo dice que Zaqueo bajó rápidamente. Pero acá hay algo interesante también. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 3. ¿Puedes buscar Juan capítulo 10, versículo 3? Amén. El Señor dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. 10, 3. Dice así la palabra: a este
abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ujú. El Señor Jesús está hablando del buen pastor y Él dice que el buen pastor llama a sus ovejas por su nombre, ¿verdad? Y Zaqueo, aunque había perdido el rumbo, el camino, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús no lo llamó como cualquiera, lo llamó por su nombre. Le dijo: Zaqueo, ven, baja de ahí porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Se da cuenta? Zaqueo era una oveja perdida de la casa del Señor. Y de repente tú que estás mirando esta transmisión, eres esa oveja perdida, que conoce esta palabra, la conoce de tapa a tapa, has vivido esta palabra, has sentido la presencia de Dios en tu vida, pero hoy, por causa del poder, por causa de una posición, por sentirte importante, por sentirte reconocido por otras personas, por llenar ese vacío en tu vida, como dice mi esposa, te has alejado del Señor. Pero hoy el Señor te llama por tu nombre. Amén. Y hoy no te dice Zaqueo, baja, hoy te dice María, Juan, Carlos, Amén. Julio. Hoy te llama por tu nombre, Julián, Anita, Gabriela, Pedro, no sé, póngale el nombre de usted. Le dijo: date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Mm? ¿Se da cuenta? La mirada del Señor Jesús lo quedó mirando. Zaqueo lo quedó mirando al Señor y esos ojos penetraron hasta todo su ser, fue descubierto. Pero Jesús no lo juzgó. Jesús sabía quién era Zaqueo, sabía lo que hacía y sabía incluso cómo había obtenido ese dinero. Pero Jesús no le dijo: oye, bájate, desgraciado, que he venido a juzgarte, he venido a condenarte. No, el Señor Jesús, ¿qué dijo? Baja porque hoy es necesario que yo pose contigo en tu casa. ¿Mm? En el contexto judío, cuando una persona entraba a la casa de alguien a comer, por ejemplo, si yo tengo un problema con un hermano, una discusión, nos dejamos de hablar, la manera o la costumbre de aquel entonces para poder lidiar esas perezas, para poder estar en paz ambos, era que yo invitara a esa persona a mi casa a almorzar o que ella me invitara a mí. Y esa era una forma de decir: yo contigo no tenemos nada, todo está en paz, todo tranquilo, shalom. En esta ocasión entiendo yo que debería ser Zaqueo que lo invite al Señor, pero en esta ocasión el Señor Jesús le dice: es necesario que yo vaya a tu casa. ¿Sabe por qué le dice que es necesario que yo vaya? ¿Por qué utiliza la palabra es necesario? Porque si no entro a tu casa, Zaqueo, tú vas a seguir con esa vida. Uh-huh. Si yo no entro, Zaqueo, hoy a tu corazón, Carlos, Juan, Matías, Carla, Katy, Charo, Luis, si yo no entro hoy a tu corazón, Roberto, Marixa, no sé, la persona que me esté mirando, si yo hoy no entro a tu corazón, vas a seguir en la misma situación. Eso es lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar a nosotros. Que el Señor, es necesario que Jesús entre, no solamente a nuestra casa, sino a nuestra vida. Y en este caso, era necesario que Jesús entrara al corazón de Zaqueo, a la casa de Zaqueo, para que Zaqueo experimentara la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que Zaqueo experimentara el poder de Dios en su vida, para que las vendas de los ojos de Zaqueo sean quitadas. Amén. Amén. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Qué interesante. Ni un versículo anterior ni el contexto nos puede decir que Zaqueo tenía una vida gozosa. Sin embargo, cuando él tuvo ese encuentro con el Señor Jesús y el Señor Jesús le dijo: es necesario que yo hoy vaya a tu casa, que entre a tu vida, es necesario que yo te sane, que te dé la paz que necesitas, solamente ahí pudo Zaqueo experimentar lo que es el gozo. Amén. Y en este punto quiero explicar dos cosas, o una cosa. ¿Cuál es la diferencia
o quiero preguntar a la gente, ¿cuál es la diferencia entre la alegría y el gozo? Y la diferencia es la siguiente, que la alegría es por causa circunstancial. Yo me alegro porque terminé una carrera, me alegro porque la chica o el chico me aceptó, me alegro porque conseguí un buen trabajo, me alegro porque me regalaron algo, etc. Pero la alegría es circunstancial. En cambio, el gozo solamente es producido por el poder de Dios, porque el gozo siempre es ascendente, siempre es continuo, siempre es constante y permanente. Amén. Amén. Entonces, para poder experimentar el gozo de Dios en nuestra vida, necesitamos permanentemente, diariamente, tener un encuentro con Jesús. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y obviamente es evidente que la gente murmuraba eso por lo que yo les contaba. El contexto, ¿cuál era el contexto? La costumbre, que un judío no podía entrar a la casa de un pagano o de alguien que se había vendido al Estado de Roma, ¿no? En este caso un publicano, eran considerados así por lo bajo, eran considerados de lo peor, y aparte por lo que ya le comenté, ¿no? El abuso de poder que ejercían. Entonces la gente murmuraba, ¿no?, sobre el Señor Jesús. Ahora, que un rabino, que un maestro de la ley, como era considerado el Señor Jesús, entra en la casa de Zaqueo, era algo, pues, era algo que inconcebible, algo que no se podía concebir, que no se podía comprender, y es por eso que la gente hablaba de esa manera. Y acá nos da también una enseñanza. El Señor Jesús, siendo el Dios y el creador de todo el universo, teniendo el poder para juzgar y condenar a cualquier persona, teniendo la autoridad espiritual y moral para poder hacerlo, no lo hizo. Sin embargo, fue a esa casa a restaurar la vida de ese hombre que conocía y que en algún momento se había apartado de los caminos del Señor, porque él era una oveja perdida de la casa de Israel, así como usted y yo en algún momento lo hemos sido, una oveja perdida, pero el Señor Jesús ha venido a rescatarnos, nos ha rescatado, nos ha sacado del lodo, del muladar. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Usted se da cuenta de lo que pasó después que Jesús entró a la casa de este hombre llamado Zaqueo? Zaqueo se arrepintió. El encuentro con el Señor Jesús. Miren, ojo, el Señor Jesús no le dijo arrepiéntete, no le dijo Zaqueo, yo sé lo que tú haces, no le sacó en cara nada. Él simplemente fue a su casa, nada más, fue a su casa a comer, a estar con él en paz, a decirle, estamos en paz, Zaqueo. Lo que has hecho, ahí quedó saldado. ¿Se da cuenta? Solamente la actitud del Señor Jesús, el hecho de entrar a la casa de este hombre discriminado por su pueblo, por haberse aliado con Roma, considerado lo más bajo, lo peor en aquel entonces, cuando el Señor Jesús entró a su casa, entró a su vida, se produjo lo que en griego se conoce como arrepentimiento, que es la palabra griega la metanoia. ¿Qué significa la metanoia? Es una palabra griega compuesta, meta, cambio, gnosis, mente. Hubo un cambio de mente. Esta palabra metanoia también es una palabra de donde proviene la palabra metamorfosis. ¿Qué quiere decir? La palabra metamorfosis, ¿usted ha visto la oruga cuando hace un cambio para ser mariposa? Sufre una metamorfosis. Es lo mismo que pasó con Zaqueo. Zaqueo sufrió una metamorfosis en su alma, en su mente, en su corazón. Fue cambiado su mente. Se arrepintió. O sea, se dio cuenta de lo que él había hecho. Y es por eso que él dijo, yo me he aprovechado, le voy a dar la mitad de mis bienes, ¿no? La mitad. Cuadriplicado todavía. O sea, se arrepintió. Y esa es una característica
de una persona que se ha arrepentido. Primero, reconoce su situación, su condición, perdón. Y segundo, busca la manera de cómo reivindicar ese problema, ¿no? Reivindicar ese pecado. ¿Se da cuenta? Cuando usted lee el libro de Números, capítulo 5, versículo 7, usted va a encontrar que en la ley del Señor, en el libro de Números, existía la ley que el Señor decía que cuando una persona ofendía en algún punto las leyes del Señor, tenía que dar la quinta parte de todo. Eso lo puede leer ya en su casa. Número 5, puede leerlo del versículo 1 hasta el 7, ahí lo va a encontrar. Versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Escuchen bien, por cuanto Él también es hijo de Abraham. ¿Se da cuenta? La gente lo consideraba lo peor de lo peor, pero Jesús lo miraba de otra manera. Jesús dijo, Él es hijo de Abraham. Amén. Y Él dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Se da cuenta qué importante es tener a Jesús, a nuestro Señor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar? Él es salvación. La Biblia dice que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y Él mismo declara, y Él dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto Él se refiere a Zaqueo, también es hijo de Abraham. Y Abraham fue considerado el padre de la fe, ¿no? ¿Por qué fue salvado Abraham? Por la fe que Él colocó en el Mesías, que aunque no lo vio, Él colocó su fe en Él. Y acá podemos encontrar lo siguiente, que este hombre llamado Zaqueo colocó su fe, su esperanza en Jesús y no fue defraudado. ¿Sabe por qué? Porque él halló salvación, él halló justificación. Acá se puede ver la justificación, Jesús lo está justificando. Está diciendo, si yo lo perdono, yo, el creador del universo, el que tiene toda la autoridad para hacerlo, moral, espiritual, por donde usted lo quiera ver, lo perdono, ¿quién podría condenarlo? ¿Quién podría condenar a Zaqueo si Jesús lo perdona? Amén. Y usted puede argumentar y decir, pero era un aprovechado, y la gente seguro hablaría. Pero Jesús lo está perdonando. Porque Él ha dicho que de lo vil y lo menospreciado ha escogido para avergonzar a los sabios de este mundo. Para deshacer lo que es. Y el versículo 10 finalmente dice lo siguiente. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Acá está la respuesta. Y acá está la respuesta de toda esta historia. En algún momento de su vida de Zaqueo, él se extravió. Tal vez por la fama, por el poder, la posición, el reconocimiento, ¿verdad? Las amistades lo alejaron de Dios. Las decisiones que tomó no fueron buenas. Y poco a poco las circunstancias, de repente la pérdida de un familiar, de un amigo. No lo sé. Lo cierto es que Jesús vino, Él mismo vino a rescatarlo y Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es nuestra tarea como creyentes, como cristianos, como imitadores del Señor Jesús? ¿Condenar? ¿Mandar al infierno a la gente? ¿O buscar a aquellos que están extraviados y perdidos del camino del Señor? Esa es nuestra tarea como iglesia del Señor. Restaurar a la gente, restaurar las almas. ¿Verdad? El Señor Jesús dijo en los evangelios, la gran comisión, id por todo el mundo. ¿Verdad? Poned manos sobre los enfermos y sanarán. Echar fuera demonios. Predicar el evangelio a todo el mundo y a toda nación.
El que creyere y sea bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Pero no lo condenamos ni tú ni yo. Ni tú ni yo. Nosotros no tenemos esa autoridad para condenar a nadie. Dios, en su infinita sabiduría, sabrá cómo ejercer esa autoridad en el día del juicio. Y finalmente, hermanos, si podemos sacar un resumen de la historia de Zaqueo, ¿qué podríamos decir? Podríamos hacer un autoanálisis y preguntarnos si nosotros estamos como Zaqueo, si necesitamos a Cristo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Y si no estamos como Zaqueo, entonces tenemos que hacer lo que el Señor Jesús ha dicho: salvar a los que están perdidos, a los que se han extraviado, a esas ovejas que se han extraviado del camino y por cualquier circunstancia, lo que sea, se han extraviado. Nuestra tarea es restaurarlas, traerlas al Padre. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor bendiga la vida de cada persona que está escuchando este mensaje, que el Señor sea propicio a sus oraciones. Y en esta hora les pido que oremos específicamente por las personas que de repente están como Zaqueo, ¿no? O en algún momento hemos estado de repente nosotros como Zaqueo. Nos hemos olvidado del Señor y hemos empezado a vivir de una manera equivocada por causa de la posición, del poder, ¿no? Porque el poder corrompe cuando no está Dios en el corazón del hombre. Señor, en esta hora te damos las gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo, Señor, a restaurar, a sanar, a liberar, a orar por aquellas personas, Señor, que se han alejado de tus caminos, Señor, en el nombre de Jesús. Por aquellas ovejas, bendito Dios, en el nombre de Jesús, que de repente están lejos de tu casa, Señor. Porque como dice tu palabra, tú has venido a salvar y a rescatar lo que se ha perdido, Señor. En el nombre de Jesús oramos por esta persona que está mirando esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por su vida, Señor, por la vida de Marcos, de Juan, de Lucas, de Maribel, Señor, por la vida de Lucho, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por el nombre de aquella persona, Señor, que conoce tu palabra, Señor, por aquella persona, Señor, en el nombre de Jesús, que sabe tu palabra, pero se ha extraviado de tus caminos, bendito Dios. Espíritu de Dios, redarguye la mente y el corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Señor, a ser una iglesia restauradora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Y te pedimos también en esta hora, de una manera especial, Señor, para que tú, Señor, uses la vida de todo el cuerpo de Cristo, Señor. De todo el cuerpo de Cristo, Señor. Padre Santo, para salir a predicar tu palabra, Señor. Para anunciarle al mundo que hay, Señor, esperanza en Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Te entregamos este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Que Dios los bendiga. Saludos, abrazos.